Muy bien, las homotecias. Las homotecias son transformaciones geométricas a partir de un punto fijo O, ¿okay?, que le llamamos centro de la homotecia. Y todas las medidas van a ser multiplicadas por un valor constante que le llamamos K. Okay, ese valor va a variar y depende del número que obtengamos en K, vamos a obtener diferentes tipos de homotecias. Tenemos homotecias directas y homotecias inversas. Las homotecias directas es como por ejemplo, tenemos este triángulo y digamos que aumenta de tamaño, pero queda en la misma posición, ¿sí? Tenemos las inversas, que es cuando tenemos el mismo triángulo, por ejemplo, pero aumenta de tamaño, por ejemplo, o puede disminuir también, como sea, pero cambia su posición. ¿Okay? Entonces, con este tipo de triángulo casi no se nota, ¿verdad? Pero cambia su posición. Entonces, vamos a ver. Si el valor de K cambia, entonces puede que sea una homotecia directa o una homotecia inversa. Vamos a ver. Si la homotecia, perdón, si el valor de K es positivo, la homotecia va a ser directa. Si el valor de K es negativo, entonces la homotecia va a ser inversa. ¿Okay? Es sencillo. El menos, el negativo, solo nos va a indicar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5, 3, 0,3, por ejemplo, todos esos son números positivos. ¿Okay? Entonces me indican que son homotecias directas. Si yo aquí tengo menos 1, menos 0,8, ¿okay?, menos 5, ¿okay?, todos esos me indican que van a ser homotecias inversas. Ahora, las homotecias pueden crecer, pueden disminuir o pueden quedar del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo sabemos? Con solo verla acá, ¿cómo sabemos qué tipo de homotecia es? Ok, muy sencillo. Ok, si la K tiene un número mayor que 1, ¿okay?, mayor que 1, significa que la figura va a aumentar. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en ambos. Recordemos que el negativo solo nos sirve para ver si es inversa, ¿okay?, para ver si la homotecia es inversa. De ahí no afecta en nada más, ¿ok? Entonces, si el número es mayor que 1, la figura va a aumentar. Entonces, por ejemplo, si a mí me aparece una K que es 3, por ejemplo, esta que está ahí, 3, como el número es positivo, sería una homotecia directa. Eso quiere decir que va a quedar en la misma posición. Y como es un número mayor que 3, significa que la otra figura que vamos a crear va a ser aumentada, ¿sí? Va a aumentar su tamaño. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos con las inversas. Si yo tengo un número, recordemos que el negativo solo me indica que es inversa. Ok, y ahora tengo 3. Okay. Va a ser lo mismo, simplemente que vamos a decir que la homotecia es inversa. Y ahora por un momentito nos olvidamos del menos. Siento que sí se les confunde menos, ¿ok? Nos olvidamos del menos. Ahora 3. 3 es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces también va a aumentar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la K es menor que 1? ¿Okay? Cuando hablamos de menor que 1, entonces acordémonos de todos esos números, 0,1, 0,2, 0,3, todos esos números van a indicarnos una K que va a disminuir, perdón, una homotecia que va a disminuir. Por ejemplo, si yo tengo K, vamos a poner 0,4, ¿sí? Entonces, como es un número positivo, yo sé que es una homotecia directa. Pero como es un número menor que 1, entonces esta homotecia va a disminuir. ¿Sí? Significa que yo tenía, si yo digamos, tengo esta figura, y entonces significa que la otra figura me va a quedar un poco más pequeña. ¿Sí? Eso es lo que nos indica este número. Ahora, ¿qué pasa aquí al otro lado? Si nos da menos 0,2, un ejemplo. Que el negativo me indica que es inversa. Tapamos el menos un momentito, me queda 0,2. 0,2 es menor que 1. Entonces decimos que va a disminuir. Entonces sería inversa disminuida. Ahora, ¿qué pasa cuando la K es igual a 1? O aquí K es igual a menos 1. ¿Okay? Entonces,
Si el 1 está positivo, significa que es directa y que no va a cambiar el tamaño, simplemente queda igual. ¿Okay? Ahora, lo mismo va a pasar aquí de este lado, pero aquí como es negativa, eso me indica que es inversa. Y como es 1, significa que va a quedar igual. Entonces, ¿cómo son los ejercicios de este tipo? Muy sencillo. Por ejemplo, nos tienen aquí, nos dicen K es igual a, vamos a poner aquí a 2 y tengo que colocar aquí qué tipo de homotecia es. K es igual a 1/2, K es igual a menos 0,8, okay. K es igual a menos 4, ¿sí? K es igual a 1, ¿okay? Entonces, esos son el tipo de problemas. Entonces, vamos a hacerlos. Aquí sería 2. El 2 es positivo. Entonces, como es positivo, ya yo sé que es directa. Es un número positivo. Ahora, ¿el 2 es mayor que 1? Sí, es mayor que 1. Entonces, la figura va a aumentar. Entonces, ponemos que es una directa aumentada. Una homotecia directa y aumentada. Ahora, tenemos un medio y 0,5. Entonces, primero, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. Entonces, es directa. Ahora, un medio y 0,5. Entonces, 0,5 es menor que 1. Sí, es menor que 1. Entonces, esta va a ser disminuida. ¿Sí? Vamos a tener una figura un poco más pequeña. Ahora, vean esta. Es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que va a ser una homotecia inversa. Entonces, aquí sería inversa. Ahora, tapemos el menos por un momentito. 0,8 es mayor o menor que 1. Es menor, ¿ok? Es 0, algo. Entonces, como es 0, algo, va a disminuir. Entonces, esta sería inversa disminuida. Ahora, vean este. Este es negativo. Significa que es inversa. Ahora, como el 4, nos olvidamos del menos un momentito, el 4 es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, cuando es mayor que 1, significa que va a aumentar. Entonces sería inversa aumentada. Ahora, K es igual a 1. 1 es positivo, entonces es directa. Y como es 1, entonces queda igual. Entonces, de acuerdo al valor de K, nosotros podemos especificar qué tipo de homotecia es. Entonces, si es un número positivo, sería una homotecia directa. Significa que la posición va a quedar igual. La figura no cambia de posición, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el tamaño. Si es un número negativo, significa que va a ser una homotecia inversa, ¿ok? Y entonces significa que va a cambiar de posición. Va a cambiar no solo de tamaño, sino que también va a cambiar de posición. Va a quedar volteada, va a quedar al revés. ¿Okay? Otra cosa que debemos recordar es que el punto O de las homotecias directas siempre va a estar a un lado, ¿sí? El punto O puede estar aquí, o puede estar aquí, o de aquí para abajo, de aquí para allá, siempre a un lado. Pero en las inversas, el punto O siempre va a quedar en el centro de las dos figuras. Eso es muy importante que lo recordemos. Entonces, el punto O en las directas va a quedar a un lado, ¿sí? Cualquier lado. Pero en las inversas queda siempre en el medio. Entonces, si ustedes ven dos figuras que nos dicen que son homotecias y hay un punto en el medio de las dos figuras, significa que va a ser una inversa. Eso es una clave que nos puede ayudar a ubicarnos en qué tipo de homotecia estamos. Entonces, si la K es positiva, es directa. Si la K es negativa, es inversa. Si el número es mayor que 1, significa que va a aumentar. Si es menor que 1, significa que la figura va a disminuir su tamaño. Y si es 1, la figura queda igual, del mismo tamaño.